Muy buenas tardes. Habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios y me alegro estar con ustedes en esta tarde para estudiar más en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 3 de Apocalipsis viendo los 7 mensajes a las 7 iglesias en Asia Menor. Nos toca en el estudio de hoy ver el mensaje a la iglesia en Sardis, una de las 7 ciudades a las cuales Juan, el apóstol, había escrito estas cartas. Él estaba en una isla en el mar Mediterráneo como prisionero, la isla de Patmos, dice capítulo 1 de Apocalipsis, pero él está recibiendo esta revelación de la mano del Señor Jesucristo. Y por cierto, la palabra Apocalipsis significa revelación. Y él está primero hablando en capítulo 1 de una visión que él tuvo del Señor Jesucristo en su gloria, su cuerpo glorificado, allí en el cielo, a la diestra de Dios, su Padre. Luego en capítulos 2 y 3, él escribe 7 cartas a estas 7 iglesias. A partir de capítulo 4 de Apocalipsis vamos a ver cosas futuras, los eventos que nos esperan, que podría empezar en el día de hoy, porque no sabemos el día ni la hora cuando Cristo vendrá. De todos modos, quiero decirles que estamos aquí con un poco de problema de cortazos del internet. Ya nos ha fallado 3 o 4 veces esta mañana, por eso si se falla y pues la transmisión se corta, yo volveré a dar este estudio quizá en la tarde, cuando pasa la tormenta que estamos esperando. Suenan los truenos y viene lluvia y viento, yo imagino, pero si podemos continuar con la transmisión, esperamos concluirlo para continuar con la próxima lección en el día de mañana. De todos modos, estamos aquí para honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Pidamos la dirección de Dios en oración. Señor Dios, te damos gracias que tú estás en el cielo y tu voluntad está siendo hecha allí, y queremos pedir que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra también. Ayúdanos en esta tarde en la transmisión de tu palabra, que podamos explicarla bien, guiado por tu Espíritu Santo que mora no solo en mí, sino en cada oyente que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Tú has prometido que Él sería nuestro consolador, nuestro maestro, para enseñarnos y darnos iluminación en tu palabra. Entonces confiamos en esta promesa tuya, pidiendo que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al 6, encontramos el mensaje a Sardis. Y dice el versículo 1, escribe al ángel o al pastor de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En forma de introducción, Jesucristo se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ahora en capítulo 1, versículo 20, se identifican las 7 estrellas. Dice allí, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores. Cristo tiene a los pastores en su mano, pero también Él posee el Espíritu Santo. Ahora, no hay 7 espíritus, hay un solo Espíritu Santo, tal como hay un solo Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y hay un solo Dios el Padre. Y estos 3 componen la Santa Trinidad, y estos 3 son uno, dice 1 de Juan 5:7. Sin embargo, cada uno tiene su personalidad individual. El Espíritu Santo tiene 7 características o cualidades. Dice Isaías capítulo 11, versículo 2, y lo leo. Un retoño brotará del tronco de Isaí. Primero identifiquemos, ¿qué está diciendo? Un retoño, una rama nueva va a nacer del tronco, la cepa de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Entonces está hablando del linaje de David. Una rama nueva viene de la familia de David y un vástago, esta rama, de sus raíces dará fruto. ¿Quién es este vástago? Es el Señor Jesucristo. Él es el hijo de David, de la tribu de Judá.
Y sobre él, sobre el Señor Jesucristo, reposará. Ahora aquí vienen las 7 características del Espíritu Santo. Sobre Jesucristo reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. 7 características que identifica, que explica la obra del Espíritu Santo. Y Jesús dice aquí en Apocalipsis 3:1, yo poseo este Espíritu Santo. Él es parte de mi vida, porque los 3 son uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y luego el número 7 significa perfección o cumplimiento. Esta es la obra del Espíritu Santo. Él se manifiesta en una manera completa o perfecta para guiarnos, confortarnos, convencernos del pecado, fortalecernos y darnos dirección día tras día. Jesús dijo a los discípulos antes de ir al cielo estas palabras: cuando me voy al cielo, yo le enviaré otro consolador, el Espíritu Santo, y Él estará con ustedes y en ustedes. Juan 14:16. Es el Espíritu Santo que da vida a la iglesia en el día de hoy. Es una gran necesidad tener el Espíritu Santo en nuestro ambiente, en nuestro medio, en nuestras vidas. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, hace casi 2000 años, para morar en nosotros. Y gracias a Dios por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dice Jesús en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, o hasta el día que venga Cristo. Somos sellados con el Espíritu Santo. Usted dice, pastor, don Ross, ¿cuándo es que yo recibí el Espíritu Santo? En el momento de su salvación. En el momento que usted recibió a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo vino a hacer morada en su vida. Somos el templo del Espíritu Santo. Bueno, Jesús también dice, yo tengo las 7 estrellas en mi mano, y como ya hemos identificado, estos que son los pastores de las 7 iglesias. Estos hombres son llamados por Dios. Yo recuerdo el día que sentí el llamado de Dios en mi vida, siendo un joven, un siervo del Señor, no pastor todavía, no misionero todavía. Trabajaba en la construcción metálica allá en los Estados Unidos. Y yo era simplemente un obrero estudiando la palabra de Dios, pero sentí en una noche el llamado del Señor sobre mi vida para servirle a Él. Y me preparé en el seminario bíblico, y luego Dios nos trajo a mí y a mi esposa a Costa Rica para servirle en la obra misionera y la obra eclesiástica, fundando iglesias y seminarios bíblicos, campamentos cristianos para los jóvenes y varias ramas del ministerio de servir a Cristo. Cada pastor debe estar en la mano del Señor y debe estar bajo su control. Es necesario que Cristo tenga control de su vida. Lastimosamente, no todo aquel que lleva el nombre pastor hoy día está bajo el control de Dios. Notamos cosas carnales en las vidas de ciertas personas que llevan el liderazgo de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Aquellos que están escuchándome que son pastores, es sumamente importante recordar que su vida está en las manos del Señor Jesucristo. Él tiene derecho de controlar su vida y así puede recibir mucha bendición. Bueno, sigamos leyendo ahora. Al final del versículo 1, la última parte, empieza el mensaje a la iglesia en Sardis. Y dice así la palabra: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow, estás muerto, una iglesia muerta. Por eso yo puse ahí en la notificación en Facebook, la iglesia de los zombies. Es un muerto viviente. Y Jesús dice aquí, ustedes sí andan ahí como personas vivas, pero espiritualmente son personas muertas. Otra vez leo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, despiértense. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Luego él cambia el tono de voz, porque ahora cambia de una forma negativa a una forma positiva, y habla a los verdaderos creyentes que están en esta iglesia. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y luego concluye el mensaje con el reto, el desafío. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ojalá que usted permita que el Espíritu Santo hable a su vida en estos próximos momentos, estudiando el mensaje a la iglesia en Sardis. Como ya hemos leído en el versículo 1, es una iglesia que está muerta. Como dije, un zombie es un muerto viviente. O en el caso de la iglesia, es gente viva físicamente, pero son muertos espiritualmente. No tienen vida espiritual. Ellos tienen su religión, ellos celebran sus ceremonias, ellos observan sus ritos, pero no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Por eso dice Jesús que son muertos. Es el Espíritu que da vida. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Una vez que uno tiene el Espíritu Santo, tiene vida. Por eso decimos que ellos todavía no tienen el Espíritu Santo. Tienen formalismo, tienen apariencia, pero no tienen una salvación verdadera por medio de Jesucristo, por medio de la morada del Espíritu Santo en su ser. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, las obras de la carne no pueden salvarle. Algunas personas dicen, bueno, si yo soy buena gente, si yo soy una buena persona, y si yo hago bien a mi vecino, y si doy ofrendas regulares, y si yo pues ayudo a los pobres, y si yo guardo mi lengua, y si yo trato bien a mi señora y a mis hijos, y si yo sigo haciendo esas buenas cosas, quizá voy a ganar bastantes puntos con Dios para que Él me dé entrada al cielo. No funciona así. Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia, de suciedad. Nuestras obras no pueden salvarnos. Tenemos que acudir a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. Las palabras, la palabra de Dios es espíritu, es vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Cada vez que yo predicaba como pastor en diferentes iglesias cuando estaba pastoreando, ahora soy misionero trabajando en la selva con diferentes tribus indígenas, pero anteriormente yo pastoreaba. Y uno podría notar en la congregación, en la gente que está escuchando, que habían personas receptivas, que se notaba que ellos recibían el mensaje, pero habían otros allí que quizá llegaron por la fuerza porque papá y mamá dijeron, usted tiene que ir a la iglesia, o para acompañar al novio o a la novia, entonces llegaron a la iglesia, pero en realidad no les importaba el mensaje de la palabra de Dios. Dice Jesús, algunos de ustedes no creen. Luego Jesús dice un mandato aquí a la iglesia en Sardis en versículo 2. Sé vigilante, abran los ojos, despiértense, están dormidos, avívense. Su iglesia está muerta, sus obras no son aceptables a Dios, necesitan reparar lo que está por morir, su fe, su amor, su dedicación a Dios. No siga viviendo como un muerto, tengan un avivamiento en sus vidas y en la iglesia donde usted asiste. Esta es la llamada del Señor a la iglesia muerta. Efesios 5:14, Pablo lo dice así: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo nos dará luz a nuestras vidas. Ahora, dentro de esta misma iglesia de Sardis hay
creyentes verdaderos. No todos están muertos. No todos están aparentando algo falso, algo que no tienen. No, hay verdaderos creyentes en esta iglesia. Pero dice Jesús que son pocos. Versículo 4. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Estas son personas que aman a Dios, que tienen sus vidas dedicadas a Dios, que viven una vida apartada del mundo, una vida, como dice, santificada la Biblia. Santificación no es solo para santos, santificación es para cada creyente. Y por cierto, cada creyente es un santo por medio de Jesucristo. Y esta palabra santificación no debe asustarle. Más bien vivimos la santificación diaria por medio del Espíritu Santo que va guiándonos y haciendo cambios en nuestras vidas. Vamos poniendo las cosas pecaminosas a un lado, bajo la sangre de Jesucristo, y vamos viviendo una vida en victoria, sirviendo al Señor. Luego Jesús también dice, si ustedes no se arrepienten y me obedecen a aquellos muertos, entonces yo vendré como un ladrón inesperado para juzgarles. Ahora, nosotros no queremos que llegue el ladrón a la casa. Más de una vez se nos ha metido a la casa. Y es algo bastante asustante cuando se mete, cuando oye el vidrio quebrado o la puerta forzada o algún ruido raro, y entonces uno se levanta y dice, ¿qué será? Y uno imagina lo peor, y podría ser lo peor, pero por la gracia de Dios, aun en momentos de peligro, Dios nos ha conservado la vida. Jesús dice, yo vendré como un ladrón inesperado, no para alabarles a los muertos, sino para juzgarles. Por eso es tiempo de despertarse y volver o tengan vida, que reciban a Cristo, que se arrepientan de sus pecados y no pongan esa fachada religiosa, sino que tengan una verdadera fe en Cristo Jesús para salvarle. Y luego Él da estas palabras de ánimo a los vencedores, los que sí son creyentes verdaderos. Y Él dice 3 promesas. Él les da 3 cosas importantes aquí. En el versículo 4 dice que ellos andarán con Él en vestiduras blancas. Voy a vestirles con ropa blanca. La ropa blanca, veremos en un momento, habla de la justicia que Cristo nos da. Después Él dice, no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Y por tercero, Él dice, voy a confesar su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles que están en el cielo. Bueno, el primero, la ropa blanca. Voy a vestirles con vestiduras blancas. ¿Qué representa esto? Habla de la salvación que recibimos en Cristo Jesús. Oiga lo que dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto con manto de justicia. Como yo dije al principio, todas nuestras justicias antes de ser salvos, nuestras justicias en la carne son como trapos sucios, dice la palabra de Dios. En este mismo Isaías, en 64:6. Todos nosotros somos como cosa impura. Todas nuestras obras son como trapos sucios. Pero Jesús, cuando usted y yo llegamos a Él en arrepentimiento de nuestros pecados, con el corazón sincero, y abrimos el corazón y decimos, Jesús, como el malhechor en la cruz que se arrepintió, yo vengo a ti y yo confieso mis pecados. Pido que tú me perdones, que tú me limpies con la sangre que derramaste en la cruz. Señor, te recibo como mi Salvador. En ese momento, Jesús le da vestiduras blancas, ropa blanca, ropa de justicia, de justificación. Somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo en Romanos 5. Luego dice Jesús que no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Ahí está eternamente. Cada persona que ha recibido a Cristo, sea hombre, mujer, joven, señorita, o niño o niña, que pudo entender el mensaje del Evangelio, pues cada persona tiene su nombre escrito en el libro de la vida cuando recibe a Cristo como su Salvador personal. Este libro está allá en el cielo con Dios. Oiga lo que dice Apocalipsis 21:27.
No se permitirá la entrada a la ciudad celestial a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, el Cordero siendo Jesucristo. ¿Quiere entrar al cielo? ¿Quiere vivir con Cristo? ¿Quiere tener una vida futura de gloria, de paz, de descanso, de propósito? Entonces su nombre tiene que ser escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo se hace? Simplemente, como ya hemos dicho, por abrir su corazón al Señor Jesucristo. Primero en confesión de sus pecados, reconociendo que usted es un pecador rumbo al infierno, que no puede salvarse a sí mismo. Solo Jesús puede salvarle, pero Él está deseando salvarle si solo lo recibe por fe en su vida. Dice Él, yo soy la puerta, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Por otro lado, los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, ¿sabe a dónde van? Al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 15 dice, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, este juicio será al final del tiempo, justo antes de que Dios haga el nuevo cielo y la nueva tierra. Y eso se encuentra en Apocalipsis 21 y 22. Entonces, en capítulo 20, antitos allí, en estos versículos de Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, habla del juicio del gran trono blanco. Este es el juicio de toda persona incrédula, toda persona que nunca aceptó a Cristo, toda persona pecadora que murió en su pecado sin aceptar a Cristo y fue al infierno. Todas esas personas son resucitadas para aparecer ante Dios, ser juzgadas por sus obras y luego lanzadas al lago de fuego por toda la eternidad. Tal vez usted dice, pastor, no me gusta eso. Yo no creo que es un Dios justo que hará tal cosa. Oiga bien, Dios es más que justo, porque Él nos amó tanto que envió a su Hijo para morir por usted y por mí, para salvarnos. ¿Cómo va a acusar a Dios de injusticia? No, Él ha hecho todo lo que puede para salvarle. Solo tiene que arrepentirse y aceptarle a Cristo como su Salvador y tendrá vida eterna y tendrá su nombre escrito en el libro de la vida. También Jesús da una promesa más. Yo voy a confesarles a ustedes delante de mi Padre y delante de los ángeles. Jesús dice en Mateo 10:32, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A veces cuesta confesar al Señor Jesucristo delante de los hombres, ¿verdad que sí? Seamos honestos. Nos da vergüenza, nos da miedo. Pero ¿qué testimonio es? Y yo no estoy hablando de ser un tonto, un loco, hacer algo ridículo, pero con firmeza, con decisión. Cuando usted tiene que enfrentar una maldad, usted puede decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Yo no puedo participar en tal cosa. O cuando una persona está allí renegando a Dios, y no en todo el grupo quizá, pero cuando puede apartarse con esa persona, podría decirle, mire, está renegando al único que murió en la cruz para salvarle. Sería mejor que usted se arrepienta y que no sea orgulloso, que sea humilde, que acepte a Cristo. Confiese a Jesucristo delante de los hombres. Y Él dice, yo lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Pues este es el relato histórico de esta iglesia, Sardis, que existió hace 2000 años, ahí en un acrópolis. Un acrópolis es como una montaña que es plana encima, como una mesa, y pues construyeron la ciudad allí arriba para protegerse de los ejércitos invasores. Y por mucho tiempo estuvo esa ciudad Sardis allí. Hoy día es un pueblito en Turquía que se llama Sarta, pero no existe la misma grandeza de la ciudad. Las ruinas ahí están, puede buscar en Google, en Internet, y ahí puede ver las columnas de los templos y algunos edificios, pero no es gran cosa como en aquel día. Este fue el relato histórico, una iglesia
que existía en aquel día de Sardis con estas características, algunas negativas, pero gracias a Dios habían algunas positivas también, los pocos creyentes verdaderos. Pero ahora queremos ver por un momento el cuadro profético, porque cada una de estas iglesias representa una época, un periodo de tiempo dentro de la edad de la iglesia. Ahora, recordando que la edad de la iglesia empezó con Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y va a continuar hasta el rapto, el día del rapto, cuando Cristo viene y en la resurrección los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Eso se llama el rapto. Esta es la edad de la iglesia. Dentro de esta edad de la iglesia se divide en 7 tantos, 7 periodos. Ya estamos en el 5º periodo, el periodo de la Reforma. O sea, de los años de 1500 aproximadamente hasta 1700. Esto es lo que representa esta iglesia en Sardis. Entonces, hablemos de este cuadro profético para aprender algo importante e interesante para nuestras vidas. Durante este periodo, porque estamos saliendo de la edad media en Tiatira, la edad oscura, cuando la palabra de Dios fue suprimida y no repartida a las personas, solo los curas podrían hablar la palabra y lo hablaban en latín usualmente y la gente común no entendía el mensaje de Dios. Entonces se llama la edad oscura o la edad media. Pero después de esto, ya saliendo de esta época, entramos en lo que se llama la época de la Reforma. Varios sacerdotes, curas, maestros y cleros de la Iglesia Católica, tal como Martín Lutero en Alemania, Ulrico Zwinglio en la Suiza, Juan Calvin en Ginebra, Juan Knox en Escocia y Juan Wycliffe en Inglaterra. Todos ellos eran clero católico, pero empezaron a predicar que la justificación es por fe en Jesucristo. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, no por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Ellos empezaron a predicar la justificación es por medio de la fe, no por obras humanas, que Jesucristo pagó la cuenta de nuestros pecados en la cruz de Calvario cuando Él derramó su sangre y ya está pagado. No tenemos que seguir pagando la cuenta del pecado porque Cristo lo pagó con su sacrificio. Y lo que tenemos que hacer ahora es poner nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Bueno, a causa de esta predicación bíblica, estos hombres fueron excomunicados de la Iglesia Católica y luego fundaron lo que se llamaban iglesias protestantes en sus países. Ahora, el problema es que ellos no se separaron completamente de las falsas enseñanzas y tradiciones de los hombres. Como dije en un estudio anterior, nosotros tenemos una sola fuente, una sola base de autoridad, es la santa palabra de Dios. Mis palabras no valen nada. Yo soy un simple mensajero de la palabra de Dios, pero este libro sí tiene mucho valor, tiene mucho peso. Y nosotros debemos de leer esta Biblia, la Santa Palabra, y debemos de explicarla a las personas y predicarla, porque dijo Jesús, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Sin embargo, durante estos siglos de estas iglesias, la iglesia se iba promulgando enseñanzas de los hombres, tradiciones, y se formaron un montón de doctrinas que no se hallan en la palabra de Dios. Y esto se llama doctrinas de hombres. Y esto no cuenta. Martín Lutero, Juan Knox, Juan Calvin, todos estos curas que antes predicaban en la iglesia católica y enseñaban en sus seminarios, ellos pues se dieron cuenta que estaban equivocados. Y volvieron al estudio de la palabra de Dios y empezaron a predicar el mensaje puro de la palabra. Y fueron excomunicados y luego formaron iglesias en sus países, la iglesia luterana en Alemania, la iglesia presbiteriana en Escocia, la iglesia reformada en la Suiza, ¿qué más? Creo que estoy brincando uno allí, pero
de todos modos, ahí tiene la idea. Juan Wycliffe en Inglaterra, la iglesia anglicana. Ahí van. Las iglesias que ellos formaron. Ahora, el problema es que por no separarse completamente de las enseñanzas de los hombres, ellos también formaron iglesias estatales. Iglesias apoyadas por el Estado. Acuérdense cuando estudiamos allí en el mensaje de Pérgamo que Constantino hizo una unión entre la iglesia y el Estado y formó una iglesia estatal. Eso significa que la iglesia tiene la protección del gobierno, la iglesia tiene el apoyo del gobierno, pero la iglesia está controlada por el gobierno. Y eso es donde entra el problema. Porque el gobierno no es cristiano. Hay algunos gobernadores que son cristianos, pero por lo común no son cristianos. Y por eso Jesús siempre enseñaba la separación de iglesia y Estado. Dios ha formado el gobierno. Dios formó 3 instituciones terrenales. La familia, primero, con Adán y Eva. Después, el gobierno humano, con el tiempo de Noé. Y desde entonces tenemos el gobierno humano. Y después, en el día de Pentecostés, la iglesia del Señor Jesucristo. 3 instituciones. Pero Jesús no quiere que haya una iglesia estatal, una iglesia unida con el gobierno, sino quiere una separación. El gobierno haciendo su papel y la iglesia haciendo su papel bajo la dirección de Dios. Sin embargo, la iglesia luterana se desarrolló como iglesia estatal de Alemania. La iglesia presbiteriana se desarrolló como la iglesia estatal de Escocia, la iglesia anglicana, la estatal de Inglaterra, y la iglesia reformada como la estatal de la Suiza. Y estas iglesias se corrompieron también, porque siguieron doctrinas de hombres, tradiciones y muchas cosas que no están en la palabra de Dios. Por eso dice Jesús a Sardis, ustedes están muertos, porque Sardis representa esta época de la reforma. Dentro de esta mortandad espiritual, si quiere llamarlo así, hay creyentes verdaderos. Como él dice allí en versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que todavía son vivas, que me siguen a mí con fidelidad. Y yo creo que, hermanos, que nosotros tenemos que cuidarnos de cualquier corrupción espiritual en nuestras vidas. Es difícil. Hoy día estamos enfrentando una lucha entre Dios y Satanás, entre la luz y las tinieblas, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre la verdad y lo falso. Hay que acudir a la palabra de Dios. Cualquier cosa que usted oye, que suena raro, que suena como, ¿qué? ¿Será verdad eso? Vaya a la palabra de Dios para confirmarlo. Y usted puede saber si es una enseñanza falsa o si es una enseñanza bíblica. La iglesia cuando muere queda sin fuerza, sin vida, sin fruto. Una iglesia así no tiene fruto. Por eso comparamos la iglesia de Sardis con el tiempo de la reforma. Bueno, concluimos ahora viendo la aplicación práctica a nuestra vida. Y como ya hicieron comentario en tiempos pasados, ¿qué me importa Sardis? ¿Qué me importa la reforma? Estoy viviendo en el siglo XXI. ¿Cómo me afecta a mí esto? Pues hay una lección muy grande para nosotros, una aplicación personal. Hoy día hay iglesias muertas, tal como la iglesia en Sardis, sea de cualquier denominación. Iglesias bautistas, pentecostales, evangélicas, católicas, hay iglesias muertas por todo lado. Porque ellos celebran sus ritos, ellos cumplen sus programas, ellos cantan y hasta gritan en los cultos, pero el Espíritu de Dios no está en medio de ellos. Ellos han permitido el pecado en sus iglesias y la paga del pecado es muerte. Ellos no se basan en la palabra de Dios, sino en las ideas de los hombres. Y el peligro hoy día es muchos de los
teleevangelistas que usted ve en la televisión, ellos están cayendo en este mismo error. Empiezan a predicar sus propias opiniones e ideas. Tenemos que basarnos en la santa palabra de Dios. Tenemos que despertarnos, como dice Jesús a Sardes. Despiértense, regresen a las sagradas escrituras, caigan sobre sus rodillas en arrepentimiento, abran la puerta de su corazón y de su iglesia a Cristo. Si usted nota en capítulo 3, versículo 20, vamos a verlo en un par de estudios más adelante, dice 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Desgraciadamente, en la puerta de muchas iglesias, Cristo está por fuera, no por dentro. Abra la puerta de su corazón, abra la puerta de su iglesia al Señor Jesucristo. Haga los cambios necesarios en su vida. Dice Jesús de esta forma, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Yo quiero darles un ejemplo. Yo sirvo como predicador del Evangelio y también como profesor de la Biblia entre muchas etnias, allá en las selvas y las sabanas y las montañas más al sur, Panamá, Colombia, Perú, Brasil. Los cristianos en cada tribu tienen su manera de honrar y alabar a Dios en sus cultos. Yo he estado en muchas de sus iglesias. Algunos palmean mientras que están cantando, otros danzan mientras que están cantando, otros tocan guitarras y tambores para alabar a Dios, otros son más serios y quietos y no hacen tanto ruido, pero cuando ellos adoran a Dios según las Escrituras, uno puede sentir el Espíritu de Dios en el culto, sea cual sea el método que están usando. Yo puedo sentir el Espíritu de Dios en medio del culto y es para la gloria de Dios y uno recibe bendición. Hasta me salen lágrimas a veces cuando yo veo a aquella gente en medio de la selva alabando a Dios porque el Evangelio de Jesucristo les ha llegado y han aceptado a Cristo como su Salvador. En cambio, por otro lado, también he estado en algunos cultos de aquellas iglesias, de otras iglesias, pero en aquellas tribus. Y el Espíritu Santo no tiene nada que ver con el culto. Es un culto que exalta la carne, muy carnal. Es un culto muy sensual. Se tira hacia la sexualidad. Es un culto que incluye hasta la magia. Y esa clase de culto deshonra a Dios. Personalmente, yo he tenido que levantarme de un culto así y irme. Porque yo sentía más la presencia del demonio que la presencia del Espíritu de Dios. Tal iglesia es una iglesia de Sardis. Es una iglesia muerta. Tal vez hacen bulla. Tal vez tienen mucho movimiento. Tal vez alaban a Dios con voz, pero su corazón está lejos del Señor. Lo nota en sus vidas diarias, en la misma aldea, ahí viviendo en fornicación, participando en el narcotráfico, haciendo cosas que no deben hacer. Y entonces es una iglesia muerta, que tiene apariencia, pero no tiene vida. Que nuestras iglesias no sean así. Pero cuando una iglesia, un pastor, los miembros de aquella iglesia son sumisos a Dios y obedientes a la palabra de Dios, entonces Jesús les da vida. Hay bendición en un culto así. No es una iglesia muerta. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Recuerden la historia de Sansón en el Antiguo Testamento? Sansón, el campeón de Israel contra los filisteos. Sansón, el hombre fuerte. Dios ordenó a Sansón que no tomara vino, que no tocara muerto y que no cortara su pelo, su cabello. Porque él sería un nazareo. Una persona nazarea era una persona dedicada a Dios, una persona especial. Pero Sansón tenía una debilidad, las mujeres y particularmente las filisteas.
mujeres inmorales, idólatras, y Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Dalila quería saber el secreto del poder de Sansón. Y estaba molestándolo todos los días. Sansón, ¿dónde está el secreto de su poder? ¿Cómo puedes hacer tantas hazañas? Y Sansón se burlaba de ella 3 o 4 veces diciendo que me aten con sogas fuertes, que me hagan tal y tal cosa, pero nada funcionaba. Por fin, ya harto de esta insistencia, él le dijo a Dalila, él siendo siervo de Dios y ella una mujer inmoral, una mujer pagana, ve la unión desigual aquí, y él dice, el secreto de mi fuerza está en mi pelo, en mi cabello. Soy nazareo. Si me cortara el cabello, yo sería como otros hombres. Bueno, Dalila lo hizo dormir en una siesta, le cortaron el pelo y luego ella dijo, Sansón, Sansón, vienen los filisteos para atacarle, levántese. Y Sansón se levantó. Y dice Jueces 16:20, pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Esa es la iglesia de Sardis. Ya no sabían que el Señor se había apartado de ellos. Es una iglesia muerta. No tiene que seguir así. Podría reavivarse. Pero en este caso Jesús tuvo que reprenderlos por su mortandad espiritual. Y Sansón no se daba cuenta que el Señor se había apartado de él. Oiga, el cabello en sí no es lo que le daba el poder. El Señor le daba el poder, pero el cabello era la señal de su dedicación a Dios. Y cuando él desobedeció a Dios, y cuando fue cortado su pelo, y él quedó rapado, entonces el poder de Dios también se fue. Los filisteos llegaron, lo capturaron, le quitaron los ojos y lo encadenaron en el molino para moler el trigo como un buey. Triste historia. Algo así había ocurrido en Sardis. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a terminar así todos desanimados? No, jamás. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tenemos un remedio. Y lo leo en Efesios capítulo 2. Escuche lo que dice Pablo. Anteriormente ustedes estaban muertos. Hemos hablado de la muerte, ¿verdad? Bastante hoy. Anteriormente ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado. Todos vivíamos así en el pecado, dice Pablo, siguiendo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Y luego él dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios, no es por obras. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que nadie puede jactarse de ser salvo. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo por fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Solo en Cristo podemos hallar esta vida. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, usted y yo, no se pierda, no va a ir al infierno, sino que tenga vida eterna. Vamos a estar con Cristo un día. Por favor, reciba este mensaje y que haga aplicación a su propia vida. Primero, si está escuchándome sin Cristo, todavía no es creyente, reciba a Cristo en esta tarde, en este momento. Abra su corazón. Dígale a Jesús que le perdone de sus pecados y luego recíbalo por fe. Jesús, sálvame. Sea mi Salvador, entre en mi vida. Y viva su vida para la gloria del Señor. Empiece a leer la Biblia, empiece a orar y va a haber crecimiento espiritual en su vida. Si ya es creyente, ya es cristiano, es tiempo de despertarnos. Es tiempo de afirmar las cosas que están faltando. Es tiempo de tomar una nueva meta en nuestras vidas para seguir la enseñanza de la palabra de Dios. Cristo viene pronto. Solo tiene que ver las señas que están alrededor de nosotros. Cristo viene pronto.
estemos preparados y sirviéndole hasta que Él venga. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, pido que tú tomes el mensaje de esta tarde y que lo apliques a cada corazón tal como necesita ser. Y que si hay una persona aquí sin Cristo, escuchándome, que pueda recibir a Cristo en este mismo momento, en una oración sencilla, por abrir su corazón y decirle: Señor Jesús, sé que tú moriste por mí. Confieso mis pecados a ti. Pido que tú me perdones. Limpia mi corazón con tu sangre. Limpia mi vida, Señor. Y Jesús, yo te recibo ahora mismo, por fe, como mi Salvador personal. Yo te acepto en mi vida. Y Jesús, yo quiero servirte con mi vida. Ayúdame a ser un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, y servirte hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buen día. Hasta el próximo estudio será la iglesia de Filadelfia. Que tengan las bendiciones de Dios en sus vidas.